Bienvenidos al Laboratorio de Física. En la primera parte del laboratorio vamos a realizar el uso y el buen manejo de los equipos de medición. La segunda parte del objetivo es determinar con la ayuda de estos discos la medida y el error absoluto del número pi. Primero nos hacemos la pregunta, ¿qué es un metro? El metro se divide en 100 partes. Cada parte se llama un centímetro. A su vez, el centímetro se divide en 10 partes. Cada parte se denomina un milímetro. De esta manera podemos preguntarnos cuál es la aproximación de una regla métrica. La aproximación de esta cinta métrica es un centímetro dividido en 10 divisiones. Por lo tanto, la aproximación es 0.1 centímetro, que equivale a un milímetro. Esa es la escala más pequeña que tiene esta cinta métrica que ustedes tienen en pantalla. Los estudiantes se pueden preguntar cómo se reporta la medida de una magnitud física. Como ejemplo, tomemos la longitud de un cilindro. El valor promedio de la longitud lo podemos reportar como 64 milímetros, más o menos la aproximación de la regla, que en este caso sería un milímetro. Es decir, la medida la reportamos como un intervalo que va desde 63 milímetros a 65 milímetros, siendo 64 milímetros el valor promedio o el valor más probable de la medida. El ordenador es un instrumento que nos permite hacer medidas con mayor precisión. Este instrumento consta de una escala principal que tiene una aproximación de 1 milímetro y un nonio que en este caso divide al milímetro en 50 divisiones. El instrumento tiene dos pinzas que al abrirse nos permiten medir la longitud o el diámetro de un objeto. Aquí podemos observar que el cero del nonio coincide con el cero de la escala principal y en el otro extremo el cero del nonio coincide con algunas divisiones de la escala principal. Por lo tanto, el nonio divide al milímetro en 50 divisiones. De aquí, del 0 al 1, hay 5 divisiones. En total tendríamos 50 divisiones del nonio. La aproximación del instrumento la podemos reportar entonces como 1 milímetro dividido en 50 divisiones. Al realizar esta operación nos da una aproximación de 0.02 milímetros, la cual está registrada en el instrumento. Al medir el diámetro de un cilindro, observamos que el cero del nonio se ha separado del cero de la escala principal aproximadamente 22 milímetros. Con mayor precisión debemos observar cuál división del nonio coincide mejor con alguna división de la regla. En este caso observamos que esta división del nonio es la que mejor coincide con la regla. Por lo tanto, la medida será 22.10 milímetros, la cual la reportamos de esta manera: 22.10 más o menos 0.02 milímetros, que es la aproximación del instrumento. Esto nos indica que la medida varía en intervalo inferior de 22.08 milímetros hasta un intervalo superior de 22.12 milímetros. También podemos reportar la longitud del cilindro, con lo cual el cero del nonio nos indica que la medida de la longitud es aproximadamente 63 milímetros. El estudiante puede reportar la medida con mayor precisión observando que la división del nonio que mejor coincide con la escala principal posiblemente es esta división. Por lo tanto, la medida de la longitud del cilindro será 63.46 milímetros más o menos 0.02 milímetros. Es decir, hasta aquí tendríamos 63.40 milímetros, 63.42, 63.44 y 63.46 milímetros. Sería
el valor central o valor más probable de la medida. Sin embargo, la medida varía en un intervalo inferior de 63.44 a un intervalo superior de 63.48 milímetros, siendo, repito, 63.46 el valor más probable de la medida. En esta práctica de laboratorio realizaremos la medida del número de pi, el cual se calcula mediante esta relación, donde c es la longitud del círculo del disco y d es el diámetro de la circunferencia del disco. Para este propósito disponemos del pie de rey y de una cinta métrica y 5 cilindros de diferentes diámetros. La longitud del círculo de la circunferencia lo medimos con la cinta métrica. El valor promedio del círculo de la circunferencia es de 25.4 centímetros. Su diámetro lo medimos con el pie de rey. En la tabla 1 presentamos las medidas del círculo y diámetro para varias circunferencias. En la primera columna observamos las medidas del círculo, realizadas con una regla de aproximación 1 milímetro. En la columna 2 tenemos los diámetros medidos con un calibrador de aproximación 0.2 milímetros. En la tercera columna tenemos la relación del círculo versus el diámetro. La medida del número pi la reportamos con 3 cifras significativas debido a que las medidas del círculo también tienen 3 cifras significativas. La incertidumbre o error absoluto del número pi lo podemos determinar mediante esta expresión. La incertidumbre en el número pi es igual al valor máximo menos el valor mínimo dividido entre 2. En nuestros resultados encontramos que 3.18 es el valor máximo, mientras que 3.15 fue el valor mínimo reportado. Al dividir entre 2 esta diferencia nos da un error absoluto o incertidumbre del número pi de 0.02 milímetros. Al graficar el círculo en el eje de las ordenadas y el diámetro en el eje de las cisas, obtenemos una línea recta. La pendiente de esta línea recta nos dio un valor de 3.14. Este valor de la pendiente de 3.14 nos da una buena aproximación para obtener el valor más probable del número pi en nuestro experimento. Dando los resultados anteriores, podemos reportar la medida del número pi como 314 más o menos 0.02. Recordemos que el número pi es un número irracional. Para hallar la precisión de nuestra medida, podemos hallar el porcentaje de incertidumbre relativa de la medida del número pi. Esta expresión nos dice que el porcentaje de incertidumbre relativa de la medida es la incertidumbre absoluta sobre el valor de la medida. En nuestro caso, la incertidumbre absoluta es 0.02 dividido entre la medida central, que es 3.14, que está reportada arriba, por 100 nos da una incertidumbre relativa en porcentaje del 0.6%. Este resultado de la incertidumbre relativa nos dice que nuestro experimento tuvo una alta precisión. Debido a que conocemos el valor teórico del número pi, podemos hallar la exactitud de nuestra medida. Con esta expresión obtenemos que la exactitud es igual al valor estimado menos el valor teórico dividido entre el valor estimado por 100. En nuestro caso, nuestro valor estimado fue de 3.14 menos este valor, que es el teórico reportado en la literatura, dividido entre 3.14 por 100 nos da una exactitud de 0.05%. De igual manera, este resultado de la exactitud nos dice que nuestras medidas del número pi fueron exactas. Por lo tanto, podemos concluir que la medida del número pi es precisa y también es exacta. Muchas gracias, espero que este video haya sido de gran ayuda para los estudiantes. Les recomiendo leer con anticipación la guía y realizar las tareas que ahí se les solicitan. También deben seguir el formato para la presentación del informe del laboratorio. Hasta pronto.